Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 21 de julio de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Mattel y en la sección educativa vamos a hablar sobre los orígenes de la bolsa. Fue una semana con resultados mixtos, donde el índice con mejor desempeño fue el Dow Jones, subiendo el 2.6%, el Standard & Poor's 500 subió el 0.7%, pero el Nasdaq bajó el 0.6%. Este tipo de divergencia se suele dar cuando hay un sector que ha subido mucho y después de un tiempo muchos inversionistas aseguran ganancias y mueven su dinero a otros sectores. Se crea una rotación. Y este año el sector tecnológico claramente ha sido el más beneficiado. Y esta semana tuvo un ligero retroceso, pero ese dinero fue colocado en otros sectores. Por eso el Nasdaq, que tiene mayor porcentaje de empresas tecnológicas, terminó en territorio negativo, pero el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 lograron cerrar con ganancias. El sector de desarrollo de chips sufrió pérdidas considerables durante la semana después de que Taiwan Semi, el fabricante más grande del mundo de chips, redujera su pronóstico para este año. Esto le pegó a todas las empresas que maquilan sus chips en Taiwan Semi, como Nvidia y AMD. Pero según algunos analistas, la caída en la demanda se debe a una reducción en las ventas de chips genéricos, principalmente los usados para teléfonos celulares por la desaceleración en China, por lo que no ven un riesgo en las empresas que fabrican chips de alto desempeño como Nvidia y AMD, pero esto contribuyó al mal desempeño que tuvo el Nasdaq esta semana. Las empresas de telecomunicaciones sufrieron fuertes pérdidas después de un reporte del Wall Street Journal que dice que hace décadas se usaron cables de transmisión que estaban cubiertos con plomo, lo que posiblemente haya contaminado el medio ambiente y causado daños a la salud. No se sabe el impacto real que este reporte vaya a tener, pero seguramente vendrá una investigación y muy probablemente vengan fuertes demandas. Y hasta que el tema quede resuelto, no se sabe el costo que vaya a poder causarle a estas empresas. Las más afectadas son AT&T y Verizon, que son las que más infraestructura tienen desplegada. Pero los principales responsables del movimiento negativo en el Nasdaq fueron Tesla y Netflix. Por un lado, Tesla reportó un incremento en sus utilidades del 20%, aunque sus ventas subieron más del 40%, pero fueron ayudados por fuertes descuentos, por lo que sus márgenes se redujeron considerablemente y esto espantó a los inversionistas. Elon Musk mencionó en conferencia de prensa que están conscientes que los resultados a corto plazo pueden verse afectados, pero que su apuesta es por los autos autónomos, que será lo que lleve a Tesla al siguiente nivel. Por otro lado, Netflix mostró un crecimiento acelerado de suscriptores gracias a la estrategia para evitar que usuarios compartan sus contraseñas. Pero los inversionistas se preocuparon porque mostraron un menor ingreso por cada suscriptor. Esto es porque muchos están pasando al servicio que tiene comerciales, que es un servicio más económico. Sin embargo, los directores de Netflix consideran que a largo plazo el servicio de comerciales va a ser más rentable, gracias a que muchas empresas están dispuestas a invertir grandes cantidades para anunciarse en una plataforma que pueda entregar comerciales de forma enfocada, y Netflix puede catalogar muy bien a sus usuarios. Las acciones de ambas empresas cayeron fuertemente arrastrando al Nasdaq, pero en realidad sus reportes fueron buenos. El problema es que sus acciones habían subido tanto este año que habían generado expectativas demasiado elevadas. El efecto contrario ha sucedido, por ejemplo, con las financieras. Después de la microcrisis que tuvimos en mayo, había mucho nerviosismo sobre los bancos, pero esta semana reportaron números mucho mejor de lo esperado Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab y varios bancos regionales, lo que hizo que subieran las acciones de buena parte del sector financiero. Además, se reportó que el promedio de las cuentas bancarias de los Estados Unidos están en su nivel más bajo de los últimos 3 años, pero aún siguen entre un 10 y un 15% arriba que 2019. Tuvieron su punto máximo en abril de 2021 debido a los estímulos que el gobierno integró por la pandemia, y esto generó mucho mayor gasto de lo normal, pero poco a poco los patrones de consumo empiezan a regresar a sus niveles prepandemia. Empresas dentro de la industria farmacéutica también tuvieron buenos resultados después de que Abbott Labs y Johnson & Johnson reportaran mejor de lo esperado. Ambas se han beneficiado con el incremento de procedimientos no urgentes que se habían pospuesto debido al COVID.
Y D.R. Horton, la desarrolladora de vivienda más grande del país, reportó muy buenos números, lo que muestra que la demanda de vivienda sigue muy robusta. En su reporte mencionaron que las altas tasas de interés que han ocasionado un incremento en el costo de las hipotecas está provocando que todas las personas que ya contaban con hipotecas ahora no quieren vender su casa para no perder esa hipoteca con tasa baja. Entonces hay mucho menos casas de reventa en el mercado, lo que ha ayudado a las desarrolladoras de vivienda nueva como D.R. Horton. A nivel internacional hubo reportes interesantes sobre China. Se reportó que su economía creció a un ritmo anualizado del 6.3% durante el segundo trimestre del año, muy por debajo de las expectativas de los economistas, y es otra señal de que China está teniendo problemas para recuperar el ritmo de crecimiento que tenía antes de la pandemia. Ahora, 6.3% sigue siendo un número muy grande si se compara con el resto del mundo, pero es poco para un país que estaba acostumbrado a crecer cerca del 10% año con año. Sobre todo cuando India está empezando a competir fuertemente por ser el principal motor de crecimiento a nivel mundial. Esta semana regresa a ser la Fed la protagonista, ya que el miércoles terminará su junta mensual y es ampliamente esperado que suban de nuevo las tasas de interés en 1/4 de punto. Pero lo más importante será ver si consideran que será el último incremento del año o si ven aún la necesidad de subirlas más. Y también se reportará un estimado del crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año. Y se acelera el número de reportes trimestrales. Esta semana reportan 11 empresas de las 30 que componen el índice Dow Jones. Las que reportan son Microsoft, Boeing, 3M, Verizon, Visa, Dow Chemical, Coca-Cola, Intel, Honeywell, Procter & Gamble y Chevron. Y también vale la pena monitorear los reportes de Alphabet, Meta Platforms, Spotify, Hewlett Packard, Texas Instruments, Raytheon, AT&T, Ford, General Motors, Nucor, Mattel, Whirlpool y Domino's Pizza. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Mattel. Su símbolo es MAT. Mattel Inc. es una empresa estadounidense que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de juguetes y otros productos de entretenimiento. Fue fundada en 1945 por Harold Matson y Elliot Handler en la ciudad de Los Ángeles, California. Su nombre sale de la unión de las primeras letras de Matson y Elliot, los fundadores. La empresa empezó en una cochera y sus primeros productos fueron marcos para fotos, y con el material sobrante fabricaban muebles en miniatura para casas de muñecas. De ahí salió la idea de fabricar juguetes y otros productos para niños. Uno de sus primeros productos estrella fue un pequeño ukulele para niños llamado el Ukadoodle, y en 1959 lanzaron al mercado el que hasta la fecha es su producto más vendido, la famosa muñeca Barbie. Mattel siguió creciendo a través del desarrollo de nuevos productos y adquisiciones. Actualmente cuenta con más de 200 marcas, entre las que destacan por supuesto Barbie, pero también Hot Wheels, Fisher-Price, Mega Bloks, el juego de mesa Uno, Polly Pocket y muchas otras. También ha establecido relación con varias compañías, lo que le ha permitido desarrollar juguetes de personajes populares de películas, series y videojuegos. Actualmente, Mattel cuenta con más de 30,000 empleados y tiene presencia en 35 países, pero sus productos son comercializados en más de 150 países, y es actualmente la segunda empresa de juguetes más grande del mundo, solo detrás de Lego. Pero a lo largo de su historia, también ha tenido fuertes desafíos, sobre todo relacionados a Barbie, su marca estrella. Durante muchos años ha recibido críticas en cuanto a la imagen corporal de la muñeca y la inclusión de distintos grupos étnicos. Además de que la competencia en el sector de los juguetes se ha intensificado en parte debido a productos muy económicos provenientes de China. Esto hizo que las utilidades de la empresa tuvieran un declive que duró varios años, y la empresa estuvo cerca de ser vendida a Hasbro. Pero en 2018 llegó a la dirección general Ynon Kreiz, quien ha transformado a Mattel en los 5 años que lleva al frente. Ynon dice que lo han logrado gracias a su enfoque en las marcas, y que ahora ven a la empresa no como una fabricante de juguetes, sino como una empresa de entretenimiento, aprovechando que algunos de sus productos han sido usados por personas de muchas generaciones alrededor del mundo. Y su apuesta más reciente es su incursión en la pantalla grande con la película de Barbie que salió esta semana. Se estima que Mattel invirtió cerca de $145 millones en la película, que protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling, y ya están trabajando en la película de Hot Wheels y otras 7 que ya están en desarrollo. Veremos si esta nueva apuesta es rentable, pero lo que sí podemos ver es que Mattel trae un ímpetu renovado, con ideas frescas, y ha regresado a la senda del crecimiento, por lo que vale la pena tenerla en el radar.
El otro día, platicando con un primo mío sobre el podcast, me dijo que en los primeros episodios hablamos sobre qué es la bolsa, pero no de sus orígenes, y me pareció una buena idea tocar este tema y hablar un poco de su historia. Los mercados de valores tienen su origen en Europa Occidental, principalmente en la zona de Flandes, que actualmente pertenece a Bélgica. Según la historia, en el siglo XIII, mercaderes de toda Europa se juntaban en la ciudad de Brujas, específicamente en una plaza que pertenecía a un mercader textil llamado Robert van der Beurse, y originalmente intercambiaban distintas materias primas y otras inversiones. Como dato curioso, se le dice bolsa porque el escudo de armas de la familia van der Beurse tiene 3 saquitos o bolsas de cuero, aunque según otras fuentes es porque el dinero y la mercancía lo acarreaban en bolsas. En cualquier caso, la palabra bolsa se usa en casi todos los idiomas europeos para referirse a los mercados de valores. En francés es la bourse, en italiano borsa valori, en alemán mejor no lo intento pronunciar, pero es similar, etc. Una excepción es el inglés, donde se le dice stock exchange, pero en la gran mayoría es un nombre relacionado a bolsa. Pero el concepto moderno de comprar y vender acciones surgió hasta el siglo XVI en Ámsterdam, actual capital de los Países Bajos. En esa época, muchos comerciantes europeos mandaban barcos a Asia para comprar especias y otros productos para luego venderlos en Europa. Pero eran viajes arriesgados y muy costosos. De ahí surgió la idea de buscar inversionistas que estuvieran dispuestos a poner dinero para financiar un viaje y recibir parte de las ganancias cuando el barco volviera y se vendiera la mercancía. Y algo interesante es que como esos viajes duraban mucho tiempo, si el inversionista necesitaba o quería su dinero de regreso antes de que el barco regresara, podía vender su participación a otro inversionista. Pero originalmente solo participaban en un viaje, y si el barco no volvía, perdían su inversión completa. Pero una empresa tuvo una mejor idea para reducir ese riesgo, y fue la Dutch East India Trading Company. Esa empresa era dueña de muchos barcos y hacían muchos viajes, y lo que hicieron fue vender una participación de la empresa completa, y de esa manera si un viaje se perdía o un barco se hundía, no perdían toda la inversión porque ahora eran dueños de una pequeña parte de las ganancias de todos los viajes que hacía esa empresa. Y con eso nace el concepto de las acciones, y también nace el concepto de los dividendos, ya que cada vez que un barco regresaba con mercancía y se vendía, las ganancias eran repartidas entre todos los inversionistas, por lo que el dueño de las acciones recibía un pago o un dividendo, mientras fuera dueño de esas acciones. Pero en cualquier momento podía vender su participación a otro inversionista. Actualmente existen mercados de valores en todos los países desarrollados y una buena parte de los países subdesarrollados. Por mucho, los más grandes están en los Estados Unidos. Si sumamos el valor de las bolsas de todo el mundo, nos da un total de más de 108 trillions, de los cuales la Bolsa de Valores de Nueva York, que es el mercado accionario más grande del mundo, representa más del 30% y el Nasdaq casi el 15%. Quiere decir que los mercados estadounidenses representan cerca del 45% del total mundial. Y esta es una de las razones por las cuales en este podcast nos enfocamos en la Bolsa de los Estados Unidos, porque es por mucho la más grande del mundo, además de que permite que inversionistas de todo el mundo participen. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.